Hola, hola, ¿qué tal amigos, familia, iglesia? Sean bienvenidos a un nuevo estudio de Mateo y esta vez vamos a estudiar el capítulo número 15 y pues bueno, sin más, vamos a orar para empezar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, en que nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque tú has hablado, Señor, y nos has dado la capacidad de escuchar, nos has dado la capacidad de entender, nos has dado el Espíritu Santo. Gracias. Gracias por la palabra que el día de hoy tienes preparada para nosotros. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos conocerte más, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, y quitar de nuestra vida lo que no te agrada. Te pedimos que seas tú en este tiempo, Señor, en cada uno de nuestros corazones y en nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, vamos a leer Mateo 15, verso 1. Dice así: entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Bueno, aquí podemos ver cómo los escribas y los fariseos, como ya hemos visto otras veces, estaban queriendo cazar a Jesús, siempre estaban vigilando lo que Jesús hacía, ¿no? Y en esta ocasión ellos se molestan porque es algo bien absurdo, es algo bien, sin importancia, pero para ellos, ahorita vamos a ver por qué tenía importancia, pero ellos se molestan cuando ven a los discípulos comer y no se lavan las manos. Ellos entonces van con Jesús y le dicen: oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con tus discípulos? ¿Por qué están comiendo y no se han lavado ni siquiera las manos? Ellos no están respetando, ellos están rompiendo la tradición de los ancianos. Debemos notar que aquí no se refieren ellos a decir: ellos están rompiendo la ley de Dios al no hacer esto, sino que ellos vienen a Jesús diciéndole que están quebrantando una ley que no es la ley de Dios, ¿no? Como queriendo caer, hacerle una trampa a Jesús, ¿no? O como ellos a lo mejor sin darse cuenta, ellos solitos así como de atrapada, o sea, se atraparon en la trampa que le querían poner a Jesús, porque ellos están diciendo: ¿por qué tus discípulos están quebrantando la ley o la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y entonces Jesús dice así como: ay, no puede ser, ¿no? O sea, la respuesta de Jesús es como de: aquí es, o sea, quiero que vean lo que están diciendo, quiero que vean qué barbaridad están diciendo o en qué están cayendo, ¿no? Quiero que vean, ustedes quieren acusar el error de otras personas, pero no se dan cuenta que ustedes están en un error mucho más grande. Y aquí es cuando Jesús en el verso 3 dice: les responde él y les dijo: porque también vosotros, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces ellos vienen delante de Jesús y le dicen: oye, tus discípulos están rompiendo la tradición de los ancianos. Pero Jesús, ¿qué es lo que les dice? Ok, los discípulos estarán rompiendo la tradición de los ancianos, que para ustedes es importante, entiendo eso, pero es la tradición de los ancianos a la que ustedes están refiriendo, a que mis discípulos están rompiendo, pero ustedes, al querer que se cumpla esta ley, o ustedes al hacer o al cumplir la tradición de los ancianos, están quebrantando el mandamiento de Dios, están quebrantando la ley de Dios. Ellos querían imponer la tradición y ciertamente la tradición paraliza la palabra de Dios. Hasta ese punto es que puede llegar la tradición. Dejamos de creer la Biblia por querer cumplir una tradición, dejamos de obedecer la Biblia por querer cumplir una tradición, y la tradición se vuelve más fuerte y más importante que la misma palabra de Dios, y empezamos a hacer cosas humanas que parecen buenas, pero no tienen nada de valor y absolutamente nada que ver con Dios y nada que ver con su palabra y nada que ver con lo que Él quiere para nosotros. Y ciertamente tenemos un ejemplo de esto, de que las tradiciones se vuelven más fuertes que la palabra de Dios en una fecha que acabamos de pasar, que es el Día de Muertos, ¿no? Y esta tradición se ha vuelto más fuerte, que a la gente no le importa lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente la palabra de Dios prohíbe y habla en contra del culto a los muertos, pero a nosotros, bueno, no a nosotros, porque a mí y a ustedes y a todos los que han creído en Cristo y han decidido cambiar la tradición por la verdad de Dios, pero hay personas que allá afuera tú les dices: oye, es que a Dios no le agrada esto, a Dios no le gusta, y los muertos pues no regresan, y no tenemos por qué poner altares, y toda esta situación que se estuvo predicando los domingos,
pero a la gente no le interesa, ¿no? Ellos quieren hacerlo porque, no, pues es que es por respeto, o es por querer recordarlos, o es por la tradición, ¿no? Porque en mi familia así se hace y todos los años hacemos esto y ya es una tradición y en ellos pesa más la tradición que el obedecer a Dios. Y lo mismo en esta fecha, en estas fechas que estamos prontos a pasar, que es la Navidad, ¿no? A veces la tradición de que el árbol, la tradición de los regalos o la tradición de los Reyes Magos, ¿no? Que es una mentira y pesa más la tradición de, no, sí, qué bonito qué bonito hacer esto con los niños, es una tradición bonita, ¿no? Pero realmente es una mentira y está lejos de la verdad de Dios, ¿no? Está lejos del obedecer a Dios y el hablar con verdad, porque estamos mintiéndole a nuestros niños, ¿no? Y también esto que se lleva sobre arrullar al niño y que darle el beso y que el dulce, o sea, son tradiciones que están lejos de la palabra de Dios, pero la gente las sigue haciendo. ¿Por qué? Porque le dan más peso a eso que a la palabra de Dios, que a la verdad de Dios. Y a eso es a lo que me refiero cuando digo que la tradición paraliza la palabra de Dios. Ese es el peligro de las tradiciones. Y entonces esto era lo que estaba ocurriendo aquí, en este momento, en el capítulo 15 de Mateo. Y vemos a los maestros de la ley y a los escribas y a los fariseos y a todo este tipo de gente hacer esto una y otra vez con Jesús y con sus discípulos, ¿no? Poniendo primeramente la tradición o primeramente la ley sin una buena intención del corazón antes que el prójimo o antes que la palabra de Dios. Y ciertamente, ¿no? El sistema religioso se ampara con tradiciones que rebasan más de lo que la Biblia dice. Y esto es lo que ya hemos hablado anteriormente, que Dios sí había mandado la ley, pero lo que habían hecho estas personas era agregarle aún más, agregarle para hacerlo a tal punto de que fuera imposible cumplir la ley. Vemos textos como estos donde dice que ustedes están exigiendo a la gente, pero ni siquiera ustedes mismos pueden cumplir lo que están diciendo. Porque era así, ¿no? Ellos habían agregado demasiadas leyes a las leyes que ya Dios había dicho. Imagínate, si las leyes que Dios ya había dado eran bastantes, imagínate con los parámetros o lo que ellos decían, esto es lo que se tiene, así es como se tiene que hacer, ¿no? Las especificaciones que ellos habían dado. Entonces, siempre va a haber este espíritu religioso que vemos en esta historia detrás de la tradición. Y lo podemos ver ciertamente, ¿no? Porque si nosotros hoy en día que ya sabemos la verdad de Dios y sabemos que hay algunas tradiciones que no nos acercan nada a Dios, ¿no? Y no tienen nada que ver con lo que Él enseña, vemos que la gente nos juzga, ¿no? Y llegan hasta el punto de condenarnos como los fariseos y los escribas lo hacían, porque ellos ya estaban condenando a los discípulos por no haberse lavado las manos, siendo que eso ni siquiera era ley de Dios, y si ellos se lavaban o no las manos, no era razón para irse al infierno o para desagradar a Dios. No sé si me explico, ¿no? Y a veces esto pasa, ¿no? A veces la tradición se vuelve más fuerte a tal punto de que si alguien no coopera o no va como acuerdo a esa tradición, es mal visto o es condenado, ¿no? Y lo vemos muchas veces porque incluso cuando uno llega a Dios y empieza a conocer qué es lo que le agrada, dice, es que no puedo dejar de hacer esto porque me van a ver mal las demás personas, ¿no? Pero Dios es bueno y Dios nos da la fuerza para poder dejar lo que no le agrada. Y la tradición es vital para un espíritu religioso. Ahora, ellos hablan de algo a lo cual estaban faltando los discípulos. Si tú puedes marcarlo ahí en tu Biblia, es que ellos estaban faltando a la tradición de los ancianos. Y a lo mejor tú te estás preguntando, ok, si la tradición de los ancianos nos está refiriendo a que es la ley de Dios, entonces, ¿qué es esto, no? ¿A qué se refieren con decir la tradición de los ancianos? ¿Qué es esto? Entonces, yo te voy a explicar. En este momento yo te voy a explicar qué es la ley de los ancianos. Yo te voy a explicar qué es la ley de los ancianos. Yo muchas veces había leído este capítulo y siendo honesta no me había percatado de esto. Es como que sí sabía que ellos habían impuesto más leyes para que se hiciera pesada la ley de Dios, pero
no sabía que tenía este nombre, ¿no? O no me había dado cuenta que era diferente a la ley de Dios, ¿no? Pero, ¿qué es la ley de los ancianos? Y según los judíos, tienen dos libros, ajá. Nosotros, por ejemplo, nada más leemos la Biblia y en esa nos basamos, ¿ok? Pero los judíos tienen dos libros. Esto ya lo hemos visto, creo, anteriormente, o si no lo han visto en su discipulado. Pero uno de ellos es la Torá, porque los judíos que no creen en Jesús. Ajá. Y en este tiempo, pues todavía no existía Nuevo Testamento, entonces en ese tiempo solamente los judíos tenían este libro que es la Torá, ajá, que son los 5 primeros libros, ajá, de la ley, y también tenían el Tanakh, ajá, y aún los judíos de este tiempo que no creen en Jesús y que no creen que Él vino y que no creen que todo el Nuevo Testamento pues sea real porque no creen en Jesús, solamente tienen esto que es la Torá, que son los primeros 5 libros de la ley, y tienen el Tanakh, ajá, que se puede decir que es todo el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, aparte de ese libro que ya conocemos y que está súper bien porque es el Antiguo Testamento, ajá, es la palabra de Dios, aparte de este libro, ellos tenían, ajá, y tienen actualmente, repito, los que no creen en Jesús, un libro que se llama el Talmud. Ajá, ahora el Talmud también se llamaba ley oral. Y ellos dicen que viene desde Moisés, el cual la confió a Josué, y Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a los hombres de la gran sinagoga. Por eso es que había llegado hasta los escribas y hasta los fariseos. Ajá. A esto se le llamaba la ley oral. Ellos le llamaron Talmud, ¿ok? Entonces, si tú llegas a ver en tu Biblia qué es la ley oral, o es el Talmud, ajá, o es la tradición de los ancianos, es lo mismo, ajá. Ahora, ¿qué es la ley oral? Básicamente es la palabra transmitida oralmente, digamos, todo lo que yo te estoy hablando está escrito y así, ¿no? O sea, no es literalmente o solamente la Biblia leída textualmente, sino lo que alguien compartió, o lo que le agregó, o lo que Dios le habló, o el testimonio que tuvo. No sé si me estoy dando a entender. Esto es la tradición de los ancianos, esto es la ley oral y esto es el Talmud. ¿Sí me explico? Ajá. No es textualmente la Biblia, ajá, sino era como ellos compartían la palabra de Dios. Eso es la ley oral o la tradición de los ancianos. Espero esto haya quedado muy bien. Si tienen alguna duda pueden preguntar, ¿eh? Entonces, ¿qué son? Son extras que no vienen en la Biblia, son añadiduras que con muy buena intención claramente fueron preservadas, pero no están respaldadas por Dios. Entonces, todo lo que se le añadió, o sea, está súper bien, está bien, por ejemplo, que se muestre un testimonio, porque pues así la fe crece, ¿no? Está bien. Son como... ¿cómo podría explicarlo más fácil? Creo que quedó claro, pero para explicarlo un poquito más fácil, es como alguien que hace un libro usando textos bíblicos, pero basándolos en su experiencia personal, podría ser. Entonces, esto es lo que es la tradición de los ancianos, la ley oral o el Talmud. Eso. Entonces, nosotros claramente creemos en la palabra de Dios y no en la tradición oral. ¿Ok? No creemos eso y prácticamente Jesús les estaba diciendo, o sea, está bien padre que ustedes crean eso, está muy bien, pero no se olviden que lo importante no es la tradición de los ancianos, lo importante es obedecer la palabra de Dios, y más abajo vemos que Jesús se los dice, ¿no? Claramente. Entonces, llegó un momento en la historia y no solamente lo vemos aquí en Mateo 15 y en ese tiempo donde estaba Jesús teniendo esta conversación con los escribas y los fariseos, sino que lo vemos ahora, actualmente, en que la tradición oral se hizo más poderosa que la Torá y que el Tanakh, ajá, que son la palabra de Dios. Y actualmente la tradición, ajá, todo lo que se nos enseña quizás en la religión tradicional o en algunas otras iglesias, y también incluyendo en la iglesia cristiana, lo hacemos una tradición o lo hacemos una doctrina, y si las personas no lo cumplen, entonces decimos que están fallando e incluso las condenamos, como ya había dicho, ¿no? Pero ellos no estaban viniendo por un quebrantamiento de la ley de Dios, sino que ellos estaban viniendo por un quebrantamiento
de una tradición que ellos mismos se habían puesto y querían como ponerla, no sé si me estoy dando a entender, pero ellos querían poner por encima esto y abajo la ley de Dios. Ellos, es más, creo que ya ni siquiera se habían dado cuenta de que habían olvidado la ley de Dios y estaban poniendo en primer lugar lo que ellos habían inventado o las tradiciones que ellos habían inventado. No sé si me explico en esto. Y algo que pasa hoy en día, la tradición se hace más y más fuerte que la misma Biblia. Si tú sales allá afuera y quieres hablarles de la verdad de Dios, ellos inmediatamente dicen, no me hables y no me cambies de religión porque esta es la religión de mis padres y en esta religión yo voy a morir, ¿no? Y sí, porque esta es la tradición o esto es lo que me inculcaron mis padres, esta es mi creencia, ajá, y esa tradición, el seguir esa tradición es más fuerte que la verdad que tú les estás mostrando, ¿no? O no, es que los que se ponen, creo que una pulserita que para que no les hagan ojo, no sé, esas son tradiciones y son creencias que tú les dices, es que no necesitas eso, o sea, esos son puras, es puro negocio. Y ellos dicen, no, es que yo sí creo en esto. Muchas veces hasta se cree más en estas pequeñas cosas que no tienen como, no tienes seguridad de que sean ciertas, ¿no? Y tienes fe para eso, pero no tienes fe para creer lo de la palabra de Dios, ¿no? Se vuelve más poderoso que la misma Biblia. Y tenemos tantas tradiciones y creo que no sé los demás países o no sé las demás culturas o no sé, pero aquí en México tenemos tantas tradiciones y hay tradiciones que no tenemos por qué hacerlas porque incluso van en contra de lo que Dios manda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo de la rosca de reyes o tenemos lo del muñequito y los tamales, o sea, son tradiciones, o sea, es puro engorde. O tenemos tradiciones, por ejemplo, las personas que vienen el 12 de diciembre a ver a la Virgen, ¿no? O vienen de rodillas a pedirle a la Virgen, ¿no? Y son cosas que no debemos de hacer, ¿no? Pero esas cosas pesan más porque son tradiciones y son cosas que se enseñaron, ¿no? Pesan mucho más que la palabra de Dios. Y si tú vas con la Biblia y le dices, ¿sabes qué? Esto no le agrada a Dios. Ajá, Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Y tú le muestras que Él ya pagó por tus pecados y tú no tienes por qué lastimarte para que Él te haga caso, para que Él te escuche, no sé. Ellos dicen, no, es que así es como a mí me enseñaron y así es como yo lo debo de hacer. Pesa más la tradición que la verdad de Dios. Yo no soy tan experta en este tema porque yo no soy una persona que ha vivido dentro de tradiciones, gracias a Dios, pero estoy segura de que hay personas que quizás están viendo este video y han tenido una vida quizás lejos de Dios y han tenido otras enseñanzas y han tenido, les han inculcado otras cosas sus padres o han crecido en otras religiones, ajá, pero ustedes mismos saben que hay tradiciones que a lo mejor no le gustan a Dios. Y si tú no sabes qué tradiciones le gustan a Dios, ¿por qué no haces esa lista de tradiciones o de cosas que tú haces? Ajá, porque a lo mejor hay tradiciones que a lo mejor tú no haces. Pero ¿qué te parece si haces esta lista de las tradiciones que tú estás llevando a cabo y empiezas a buscar en la Biblia si a Dios le gusta, si son tradiciones o son cosas que Dios manda a hacer, ajá, o estás guiándote nada más por la ley oral de unas personas o la interpretación de la Biblia de unas personas, o por la aparición y el testimonio de personas que te está diciendo es que esto se me apareció y me dijo que hiciéramos esto y entonces toda la gente entonces lo empieza a hacer, ¿no? Debemos de preguntarle a Dios, Dios, esas son las tradiciones que yo he llevado hasta ahora. Estas son las tradiciones que yo he llevado hasta el día de hoy y quiero que hablemos sobre esto. Quiero que me muestres qué está bien y qué está mal. Quiero que me muestres qué puedo seguir haciendo, ajá, y qué no puedo seguir haciendo y tengo que dejarlo. Creo que es muy importante. Si hay alguna tradición quizás en tu vida que tú dices, no, es que esta no la puedo dejar, tienes que tener cuidado y sé astuto y sé sabio para darte cuenta de que si no lo puedes dejar, entonces está ocupando el primer lugar antes que la palabra de Dios y es ahí donde tú debes decir, no puedo dejar que esto continúe, debo de cambiarlo, ajá, porque debemos de obedecer primero a Dios antes que la palabra de los hombres o la ley de los hombres. Entonces, me gustaría leer
Me gustaría leer Colosenses 2, del 8. Está un poquito largo, vamos a leer muchos versículos en este momento, pero me gustaría que no solo los leyeras por leer, sino cada que estés leyendo puedas tener un entendimiento de lo que estamos diciendo y de lo que estamos leyendo, ¿ok? Voy a estar leyendo en TLA, por si las dudas está un poquito diferente. Dice así: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Pongan mucha atención a esto. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Entonces nos advierte, Dios nos advierte y dice: tengan cuidado, no se crean todo lo que les están diciendo. Incluso, ¿saben qué? No me crean ni siquiera a mí, no digan, no, es que Alma dijo que debemos de dejar las tradiciones. No es así. Lee tu Biblia y deja que el Espíritu Santo sea el que te hable, y Él te está diciendo aquí claramente: tengan cuidado, no presten atención a los que los quieren engañar con ideas o razonamientos falsos. Me parece que en la versión Reina Valera dice con tradiciones que parecen buenas, ¿no? ¿De qué nos sirve estar celebrando fiestas humanas cuando al celebrarlas estás faltando a la ley más importante, que es la ley de Dios? Vamos a brincarnos hasta el verso 16. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y lo verdadero es Cristo. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. ¿A alguien le suena esto? Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y quien le da más y más fuerza. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Aquí vemos que empieza a hablar, ¿no? Vemos que el verso 16 empieza a hablar que nadie los critique por lo que comen o beben o porque no celebran ciertas fiestas. Bueno, aquí está hablando de que los judíos celebraban algunas fiestas, pero estas fiestas eran la sombra o eran el reflejo de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, cuando viene Jesús y muere, ya no es necesario que hagan esas fiestas. Y hay iglesias cristianas que siguen celebrando estas fiestas, y está bien que la celebren, pero lo que está mal es que lo impongan como algo que lo tienes que hacer a fuerzas. Y si no lo haces, estás faltando a la ley de Dios. ¿Me entiendes? O sea, son fiestas que ya el sacrificio de Jesús las finalizó y ya no tienen por qué pasar. Pero si ellos los quieren hacer, está bien, háganlo, recuérdenlo, el por qué se hacía, ¿no? Recuerden, eso está muy bien, pero eso se vuelve malo cuando tú lo impones a una persona, ¿no? Y dices que si no lo haces, entonces estás faltando a la ley de Dios. No es así, ¿no? Porque como dice aquí, todo esto no era más que una sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Si las festejas o no las festejas, está bien, porque lo real y lo verdadero es Cristo. Y sí, pero y eso es en cuestión de las fiestas, ¿no? Y quienes las quieren seguir celebrando, pero aquí nos menciona otra cosa de la cual tenemos que poner también atención. Dice: no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. ¿Y cuánta gente no está hundida en tradiciones por cosas que alguien dijo que vio? Y entonces ellos dicen: no, sí, es algo sobrenatural y debemos de hacerle caso porque seguramente Dios quiere decirnos algo, cuando en realidad mienten, ¿no? Y tienen a la gente cegada y metida en ciertas tradiciones para que no se den cuenta de la verdad de Dios. Y quiero hacer aquí un paréntesis y quiero aquí contarles una historia. Cuando yo estaba chiquita, pues mis papás vienen de la religión tradicional, ¿no? Ellos son convertidos en la iglesia católica y Dios los salva y todo el rollo, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, pues uno como niño sí sufre este cambio, pero a lo mejor no es tan difícil porque uno no está tan metido
en la iglesia, me explico, o sea, uno va a la iglesia y está bien, pero uno va donde los papás lo llevan, no es como decisión personal. Y yo sé que hay algunos niños que desde pequeños el Espíritu Santo los despierta y por decisión personal están en la iglesia, pero cuando no es así, digamos en mi caso, es como de el cambio a otra iglesia está bien, o sea, no lo vimos como mal y no nos aferramos a quiero ir a la otra iglesia, me gustaba más, ¿sabes? No, sino que dijimos está bien, ¿no? Y cuando pasa esto, yo recuerdo muy bien que yo dije, yo tengo que ver dónde está, y cuando yo tuve una Biblia en mis manos, yo dije, yo tengo que buscar esta historia, no sé por qué vino a mi cabeza el querer buscar esto, y yo dije, yo tengo que buscar esta historia en la Biblia. Me acuerdo que me contaron esta historia en la iglesia a la que íbamos, entonces quiero saber dónde está en la Biblia, ¿no? Entonces yo me puse a agarrar mi Biblia y entonces empecé a buscar la historia de este personaje al cual se le aparece la Virgen en su manto, ajá, y le aparece que pone flores y luego aparece la Virgen, este personaje que se llama Juan Diego. Yo dije, voy a buscar Juan Diego en la Biblia, ¿no? Yo dije, tengo que encontrarlo. Y no era con la intención de, no, es mentira de Juan Diego, sino que yo realmente quería saber dónde estaba Juan Diego en la Biblia, ¿no? Entonces yo me puse a buscar y ¿qué creen? Mis queridos hermanos, no encontré en ningún lugar a Juan Diego en la Biblia. Y entonces yo voy con mi mamá y le digo a mi mamá que eso no está en la Biblia. Ella me dice, ciertamente no está en la Biblia, ¿no? Porque nunca en la Biblia vamos a ver que un hombre subió a un monte, luego regresó y luego tenía flores en su manto y luego caen esas flores y aparece la Virgen ahí, ¿no? Y entonces todos empiezan a adorar a la Virgen por este suceso, ¿no? Y dice aquí claramente, ¿no? Porque no nada más ha ocurrido ahí, ¿no? Sino hemos visto que a veces no es que en el vidrio se apareció un ángel, o en el vidrio se apareció el rostro de la Virgen, o en el cielo, o en el pasto, y ya todos adoran y ese lugar se vuelve un lugar de adoración a un Dios falso y algo que ni siquiera es real ni cierto, ¿no? Entonces dice aquí, dicen que ven visiones, pero mienten, son puras mentiras. Entonces, hermanos, hay que ser sensibles a la palabra de Dios en esta hora, ¿no? Y si hay algo en lo que tú crees, ve a la palabra de Dios, busca la verdad, porque dice la Biblia que la verdad te va a hacer libre. Hay muchas personas que tienen sus altares en sus casas o tienen sus imágenes y ya creen en Dios, son cristianos y dicen, no, es que yo lo tengo ahí, pero ya no significa nada para mí. Si ya no significa nada para ti, ¿qué está haciendo ese lugar? ¿Qué está haciendo eso ocupando un lugar que no le pertenece en tu casa? ¿Por qué le estás haciendo un espacio en tu casa donde se supone que habita la presencia de Dios a esas cosas? Estás queriendo quizás verte bien delante de los demás o mantener, no sé, una reputación delante de los demás cuando no estás teniendo integridad delante de Dios, porque Él ya te enseñó una y otra vez que eso está mal y lo entiendes, pero no lo haces porque no quieres que te critiquen o no quieres que te vean mal. No hay que hacerlo, hay que primero poner delante o en primer lugar lo que Dios dice y después la ley de los hombres. Y hemos de pesar la de, ¿está bien que lo siga haciendo? ¿Me edifica en algo? ¿Ok? Entonces no quiere decir que no vamos a hacer nada de fiestas, sino que hay que evaluar lo que hacemos. A eso nos referimos y qué lugar le estamos dando en nuestro corazón y en nuestra vida. Estaba leyendo, bueno, ya terminamos de leer, ¿verdad? No, me faltó 20, verso 20. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a espíritus que gobiernan este mundo. Viene una pregunta, entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuviera bajo su dominio? Esa es una pregunta que creo que Dios nos está haciendo a nosotros, ¿no? O sea, no sé si ustedes son esto, ustedes tienen una identidad, ustedes han sido comprados, ustedes tienen al Espíritu Santo, pero ¿por qué si tienen todo esto? ¿Por qué se han entendido? ¿Por qué se siguen comportando como si todavía estuvieran bajo el dominio? Y podemos decir, no, yo ya soy libre, pero si tú tienes todavía esos altares, si tú tienes todavía el querer seguir con estas tradiciones, si tú sigues arrullando al niño Dios en estas fechas, si tú sigues yendo a vestir a tus niños dioses, si tú sigues yendo a ponerte la ceniza que ni siquiera sabes por qué se pone una ceniza, o si tú sigues creyendo que en esa hostia es el cuerpo de Cristo, o si tú sigues dándole la piñata que son los 7 pecados capitales, o si tú sigues viniéndote de rodillas a la villa,
¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Por qué sigues viviendo como si estuvieras bajo su dominio cuando Dios ya te ha hecho libre y te ha mostrado su verdad? A veces Dios nos ha abierto la puerta de la cárcel, pero nosotros no queremos salir, nosotros queremos seguir ahí dentro. Decimos, gracias Dios porque me has abierto la puerta, gracias, te alabo, sí, soy libre, pero no sales. Y sabes, ese es un problema porque te estás limitando de lo grande que Dios te quiere dar a ti. Porque es retener lo viejo. Él te quiere dar cosas nuevas, pero para darte cosas nuevas tú necesitas hacerle espacio en tu corazón, como hablábamos en uno de los estudios anteriores, caer la semilla en tu corazón y tú necesitas hacerle espacio, necesitas sacar lo que no deja que esas raíces crezcan. Entonces, hay que hacerlo, iglesia. Ya, dejémonos de cosas. Ya, ¿sabes que lo peor que puede pasar es que te dejen de hablar y está bien? Porque dice la palabra de Dios que bienaventurado cuando te critiquen, bienaventurado cuando te señalen por mi causa. Alégrate. Está bien, gracias. Alégrate. Y no sé qué tanto estoy diciendo porque eso no lo tengo aquí anotado, pero pues yo creo que es Dios el que está hablando en esta hora. Hay que tener sensibles nuestros corazones, dice su palabra, si escuchas hoy mi voz, si lo que yo te estoy diciendo en esta hora, porque quiero que sepas que no lo estoy diciendo yo, alma, lo está diciendo Dios. Dios es quien quiere que tú sepas esto. Y Él dice que si escuchas hoy su voz, y si dentro de ti el Espíritu Santo está diciendo, claro que sí, debemos de hacer cambios. Dice, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. No empieces a pensar, pero es que, ay, no, yo creo que eso no es para mí. O, ay, sí es cierto. O a lo mejor ya no lo escucho porque no endurezcas tu corazón y haz lo que Dios te ha dicho por tanto tiempo que tienes que hacer y tú lo estás evitando. Entonces, vivimos en un mundo donde mucha gente está metida en muchos libros y le hacen caso más a esos libros que a la misma Biblia. Y es muy cierto. Mi mamá siempre nos ha dicho, está bien, vas a leer un libro, perfecto, pero que eso no sea más importante que la Biblia. Y hay tantas tradiciones. Ahorita me estoy acordando que también estas tradiciones de los moños rojos en la sábila o el espejo, o sea, son tantas cosas que uno se inventa. Y sé que es verdad, pero son mentiras, mentiras del diablo para desviarnos de la verdad de Dios. Bueno, sí, es tremendo. Es tremendo. A veces la gente nos dice, haz esto, a mí me fue bien. Haz el otro, a mí esto me funcionó. Y nosotros lo creemos antes que la palabra de Dios. Me gustaría leer segunda de Timoteo 4, del 3 al 6. Sigo leyéndote, Lea, dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdad, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. ¿Podemos ver esto? A veces nos vamos a creer muy sabios y hablo así, ¿no? A veces nos vamos a creer porque yo no estoy exenta, no puede que falle en esto, pero debemos de tener cuidado y Espíritu Santo, recuérdanos esto cuando alguien se nos acerque a enseñarnos algo falso. Dice aquí, lo vuelvo a leer, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza y ese día ya está aquí. Ajá. Dice que al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes, por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. No quieren ser corregidos, por eso se buscan y se inventan sus propias religiones donde pueden hacer lo que quieren. Por eso hay tantas iglesias que están aceptando cosas que Dios no acepta. Buscarán quienes les digan lo que ellos quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia, así en tu trabajo.
Y bueno, en ese tiempo se le estaba hablando a Timoteo, pero hoy nosotros somos esos Timoteos. Ajá. No porque la gente quiera escuchar algo que a lo mejor consiente su pecado, ajá, vas a cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es como es, no tienes por qué quitarle ni por qué añadirle. La otra vez estaba escuchando un debate donde decía que es bueno omitir algunas palabras o algunos textos de la Biblia para evangelizar a la gente, ¿no? Y eso es un engaño, ¿no? Porque tarde o temprano van a saber qué es lo que a Dios no le agrada. La palabra es como es, y la palabra dice que es como una espada de doble filo, ¿no? Y el que da el entendimiento es el Espíritu Santo. Entonces, ustedes hablen la palabra como deben de hablarla. Háblenla claro que sí, háblenla con amor, no para atacar, pero hablen siempre la verdad, anuncien siempre la buena noticia en todo tiempo, aun cuando la gente no quiera escucharlo, porque esa es la verdadera enseñanza, lo demás son cuentos. Puede que uno que otro se ofenda, como se ofendieron estos escribas y estos fariseos, pero el que ha de ser salvo va a ser salvo. Verso 4, vamos a leer. Dice, voy a leer desde el 3, dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, ahí les iba a decir, o sea, chequen a Jesús diciéndoles. O sea, ellos venían así como muy, muy limpios y que ellos cumplían toda la tradición de los ancianos. Pero Jesús, que es Dios también, les dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ok, ustedes vienen a acusar a mis discípulos, pero yo les voy a decir qué es lo que ustedes están haciendo mal. Ajá. Y vamos a ver cuál de las dos posiciones realmente está en lo incorrecto. Okay, vamos a pesar los corazones, vamos a pesar la intención, vamos a pesar el pecado. Ajá. Entonces dice que, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandato de Dios por vuestra tradición. Vamos a profundizar un poco más en la respuesta de Jesús, porque Jesús respondió así. Y me gustaría vamos a leer un poco más sobre esto y vamos a leer Marcos 7. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre de padre, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y Dios les muestra cómo es que ellos estaban faltando a la ley de Dios por cumplir su tradición. Y Él toma un mandato de su tradición y les dice, esto es lo que dice su tradición y esto es lo que dice Dios. Y ustedes por cumplir esto están faltando a esto. Ajá. Y ellos les dice, la Biblia dice bien claro, una y otra vez en repetidas ocasiones, Dios les habló que honraran a su padre y a su madre. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la Torá, eso es lo que dice el Tanakh. Y lo vamos a ver en distintas ocasiones. Vamos a leer, dice Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. También lo vemos en Éxodo 21:17, donde dice igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y volvemos a verlo en Levítico 20, del 9 al 20. Dice, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre de él. También lo vemos en Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo volvemos a ver en Mateo 10:19, los mandamientos sabéis, no adulteréis, no matéis, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre, y lo vuelve a decir otra vez. También lo vemos en Lucas 18:20, donde dice los mandamientos sabéis, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Lo vemos en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y así se tenía que hacer, pero la ley o la ley oral o la tradición de los ancianos o el Talmud había dicho que si tú no querías honrar a tu padre o a tu madre, lo que tenías que decir era que tu dinero o todos tus bienes o todo lo que tú tenías
Era ofrenda a Dios, es decir, era corbán. Como dice aquí en Marcos 7:11. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudar. Entonces, esto que los fariseos, o los escribas, o esto que ellos estaban llevando en su tradición, la tradición de ellos, la tradición de los hombres, la ley oral decía que si tú no querías honrar a tus padres, porque claro, honrar no solamente es hablarles bien, no solamente es obedecerlos, sino que cuando ellos fueran viejos, o cuando aún ni siquiera fueran viejos, si ellos necesitan algo, si ellos necesitan dinero, si ellos necesitan alimentos, si ellos necesitan sustento, entonces tú los honraras, ¿no? Porque ellos te han cuidado, entonces te toca a ti cuidarlos cuando ellos lo necesiten, ¿no? Pero ellos decían, está bien, tú no quieres hacer eso, no importa, trae tus ofrendas al templo. ¿Pero qué les importaba? Les importaba el dinero. Y muchas veces incluso ni siquiera llevaban el dinero al templo. Bastaba solamente con que si tu madre venía o tu padre venía, hijo, tengo esta necesidad, o ¿qué crees? Así me encuentro en este momento, tú le digas, me gustaría, de verdad, me gustaría tanto ayudarte, pero ¿qué crees? Es corbán todo lo que tengo. Y bastaba solamente con que tú dijeras eso, para que entonces tu mamá y tu papá dijeran, ok, está bien. Bastaba solamente con que dijeras eso, para que entonces tú te libraras de tu responsabilidad de honrar a tu papá y a tu mamá. ¿Sabes qué? Esto era verdaderamente falso, porque Dios mandaba algo y era tan claro lo que Él mandaba, que aunque los hombres querían excusar a toda esa gente que no quería honrar a sus padres, Dios decía, ¿te imaginas cuando vinieras delante de Dios y le dijeras, ay no Dios, pero es que era corbán, es que a mí me dijeron que si yo hacía esto, Dios te iba a decir, pero yo no lo dije? Oye, yo nunca en mi palabra, de mis labios, de mi boca, nunca salió el decir, haz corbán y así te librarás de honrar a tu padre y a tu madre. No hay ningún mandamiento en la Biblia donde diga que si tú dedicas todos tus bienes al servicio de Dios, y si tú has decidido dedicar parte de tu dinero, tiempo, de tus fuerzas a Dios, te libras de este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Tú no puedes venir delante de Dios con la excusa de, ay, no, Dios, es que no suplí la necesidad de mis padres porque, ¿sabes qué? Estaba en la iglesia. Justo ese día cuando mi mamá necesitaba de mí, yo estaba en la iglesia. Justo ese dinero que mi mamá necesitaba, yo lo di de ofrenda en la iglesia. Había gente que era engañada, pero también había gente astuta que decía esto a sus padres cuando ni siquiera llevaban ningún dinero a la iglesia, ¿no? La tradición incluso lastimaba a la misma familia. Y es cierto, ¿no? Debemos servir a la iglesia y debemos servir a Dios con nuestros bienes, con nuestros talentos, con nuestro tiempo, pero nunca debemos usarlo como excusa para dejar de cumplir nuestras responsabilidades. Vamos a leer el verso número 7. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ese es el problema que tenemos muchas veces dentro de las iglesias. Ese es el problema que tenemos muchas veces como personas, que a veces Dios nos habla algo en lo personal y nos dice, esto es lo que quiero que hagas, pero se vuelve, o tú lo vuelves, una doctrina. Y las otras personas no han tenido esa misma convicción y Dios no se los ha mostrado como a ti te lo ha mostrado. Y tú lo pones como una ley en tu iglesia, tú lo pones como una ley en tu casa, tú lo pones como esto, y entonces la gente, ok, lo va a hacer, pero lo va a hacer de una mala manera, no como tú lo estás haciendo. Lejos de hacer que ellos honren a Dios de la misma manera en que tú lo estás honrando. Están haciendo que su honra se vuelva vana porque no es de todo su corazón. Si en los fariseos o en los escribas estaba esa convicción de que tenían que lavarse las manos y ellos lo querían hacer, ¡qué bien! Háganlo, está perfecto. Pero no tenían por qué condenar a las personas que no lo hicieran, porque no era su misma convicción. Y estos son temas
que a veces se vuelven como tan controversiales o tan así, podemos verlo una y otra vez en temas como de, ¿es bueno escuchar música secular o no? ¿Es bueno cantar música secular o no? ¿Es bueno ver películas seculares o no? ¿Es bueno, qué más dicen? ¿Es bueno tatuarse o no tatuarse? ¿Me entiendes? Y es como cuando Dios te habla acerca de estos temas personalmente y tú quieres volverlo una ley dentro de tu iglesia. Y lejos de hacer que las personas que te siguen honren a Dios, se vuelve una carga para ellos porque ellos no lo están entendiendo de la misma manera que tú. Y en lugar de honrar a Dios, se vuelve vana su honra porque no lo hacen de todo su corazón. Y no solamente con estos temas controversiales que se ven, sino, por ejemplo, la palabra habla acerca de congregarnos. Y no estamos aquí para decir, no, congregarse es una tradición, no hay que hacerlo. No, porque es algo que Dios manda. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, ¿no? Es algo que Dios manda. Y sabes que a veces esto que Dios manda para que tú lo honres, para que tú guardes este espacio de tiempo, para que estés cerca de Él, para que quites toda distracción y lo adores. Este espacio de honra se vuelve vano cuando tu corazón está lejos de honrar a Dios, cuando no hay una intención en tu corazón correcta. Hay que examinarnos. ¿Quieres saber en qué momento tu honra a Dios se vuelve vana? Revisa si tu corazón está lejos de agradarle a Él y está más cerca de cumplir tus deseos. Ahí es donde puedes darte cuenta que tu honra a Dios se ha vuelto vana. Me gustaría leer Ezequiel 33:31. Dice, así lo hacen, llegan, se sientan delante de ti y te prestan atención. Para ellos tú eres como un cantante de dulce voz que sabe tocar bien su instrumento musical y que le canta al amor. Les gusta mucho cómo hablas, pero les gusta más el dinero. Te oyen, pero no hacen lo que les dices. A veces así pasa, ¿no? Tantas veces. Venimos, escuchamos su palabra o estamos en un discipulado o estamos en un estudio de jueves y Dios nos habla y ¿cuántos van a terminar de ver este estudio y van a decir, ay, qué bonito estuvo el estudio, qué bien Dios habló, qué bueno estuvo el servicio, pero solamente ahí vamos a dejarlo en que estuvo bien? La pregunta es si amamos en realidad a Dios, porque la gente que estaba viniendo delante de Jesús acusando a los discípulos sobre esto que habían hecho, aparentaban amarlo, pero en realidad amaban el dinero. Y en la actualidad hay muchas personas que aparentan ser religiosos o aparentan amar a Dios, pero en realidad son codiciosos. Nuestras acciones y actitudes deben ser sinceras, de lo contrario las palabras de Isaías también nos describen a nosotros. Vamos a seguir leyendo verso 10. Dice, llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. Entonces, todo esto que estaba ocurriendo estaba como en privado, en una plática así frente a frente, sin tanto ruido, pero cuando Jesús dice, no, esto es importante, tengo que hacerlo saber a los demás, ¿no? Y les dice a los demás, llamó a la multitud y les dijo, oíd y entender. No lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale por la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo Jesús les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Me gustaría detenerme aquí un poquito. Y es que dice que ellos se ofendieron porque ciertamente cayeron en cuenta de que estaban haciendo cosas que a Dios no les agradaban, ¿no? Y ciertamente vemos muchas veces en la Biblia cuando habla de la manipulación de la palabra de Dios, ¿no? Y vemos esto que dice, ¿no? Que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y a veces somos engañados por falta de conocimiento. No te dejes engañar de nuevo. Si quieres corroborar todo lo que yo estoy diciendo, ve a la Biblia, lee, abre tu corazón y Jesús, el Espíritu Santo te dará entendimiento. Y tenemos varias citas donde la Biblia habla sobre la gente que miente sobre la palabra de Dios y le añade que es lo que está pasando con estas personas. Son demasiadas citas, las voy a dejar algunas por aquí y algunas las voy a leer ahorita. Me gustaría también leer 2 de Timoteo 3:13. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y por último,
Me gustaría leer Segunda de Pedro. Este está larguísimo. Es del 1 al 22. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para reservarlos al juicio, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, golpeando de justicia con otras 7 personas, a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente. Y libró al justo de Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos se afligía cada día viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguen la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Voy a leer, me voy a brincar hasta el 17, dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el seino. Entonces, varios textos voy a ponerlos aquí, algunos de ellos, y hay demasiados donde menciona que hay de ellos que manipulan la palabra de Dios para buscar enriquecerse con la ignorancia de los hombres. Verso 15 dice: respondiendo Pedro le dijo: explícame esta parábola. Jesús le dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sucias sin lavar no contamina al hombre. La verdadera contaminación es esta: lo que entra por la boca no contamina el alma y no contamina el corazón, porque como dice aquí Jesús, es algo que todos sabemos, ¿no? Comes algo, te puede hacer daño unos cuantos días, pero o vomitas o sale porque sale, pero sale y se va a la letrina, como dice aquí, ¿no? Y eso no contamina tu alma. No quiere decir que porque te comas unos taquitos con las manos sucias vas a estar contaminado en tu corazón. No, porque eso va a contaminar tu cuerpo. Claro, puede contaminarlo, puede dañarlo y puede darte una enfermedad, pero eso no va a contaminar tu alma, eso no va a contaminar tu corazón. Lo que realmente contamina el alma es lo que sale por tu boca, porque de eso es lo que está lleno tu corazón. Me gustaría leer por último 3 citas. La primera es Santiago 3, voy a leer del 5 al 10. Dice:
Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como un fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer lo que no queremos y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, de serpientes, de animales y del mar. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe de ser así. Mateo 12, 34 y 35 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de examinar realmente? Es la fuente, ¿no? No lo que entra, sino lo que sale. Marcos 7, 20 y 21 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. La contaminación de los hombres no depende de alimentos que puedan entrar por sus bocas, sino de los grandes pecados que salen de sus corazones. Todo está en el corazón. Señor, ayúdanos a llenar nuestro corazón de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte verdaderamente. No queremos que nuestra honra para ti, Señor, sea vana. Queremos honrarte de todo nuestro corazón, que concuerde lo que sale de nuestra boca con lo que está en nuestro corazón, Señor, y examina nuestro corazón y muéstranos lo que hay en él que no te agrada, porque queremos cambiarlo, queremos ser obedientes, no solamente queremos escuchar tus palabras de amor, no solamente queremos escuchar tus consejos, queremos obedecerlos. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y seamos hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores.